Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver otro video de cómo citar APA séptima edición en Word. Y esta vez vamos a hablar de citas de más de una fuente, citas de dos autores con el mismo apellido, citar más de una fuente del mismo autor y citar el mismo autor con publicaciones en el mismo año. Te muestro cómo. Citas de más de una fuente. Cada vez que citamos, como ya hemos hablado en los videos anteriores, podemos tener citas en paréntesis y citas narrativas. Cuando se citan varias fuentes en el mismo paréntesis, se deben organizar de manera alfabética y se van a separar con un punto y coma. Como por ejemplo, tenemos este texto y vamos a suponer que vamos a aplicar una cita tipo paréntesis de diferentes autores. Por lo tanto, como ya hemos hablado, esa cita en paréntesis la vamos a colocar al final. Vamos a irnos a la opción de referencias, donde ya tengo unas referencias preparadas. En los próximos videos vamos a hablar sobre cómo crear las referencias. Hoy vamos a centrarnos en la parte de citas. Así que vamos a aplicar varias citas de diferentes autores. Vamos a suponer que estamos mencionando diferentes fuentes. Por lo tanto, como son diferentes fuentes para una misma cita, lo que tenemos que hacer es agregar todos dentro de un mismo paréntesis. Para lo cual vamos a tener que convertir las tres citas en textos estáticos para poderlas editar. De tal manera que las coloquemos también en orden alfabético. Aquí está bien que vamos a poner García, después Juca y después Juca, Maldonado y Mocha Román. Por lo tanto, ya una vez que hemos verificado que el orden alfabético está correcto, simplemente lo que vamos a hacer es quitar estos paréntesis y agregar un punto y coma para separar todos los autores, quedando de esta manera. Por lo tanto, tenemos aquí el primer autor, el segundo autor y el tercero. Para el caso de las citas narrativas, cuando se citan varias fuentes, se debe mencionar cada autor en el texto y se van a colocar los años entre paréntesis separados por coma. Vamos a utilizar los mismos autores que están aquí para no volver a hacer el proceso de insertarlos. Vamos a colocarlos acá. Por lo tanto, como es una cita narrativa, sabemos que ya no van entre paréntesis e irían de esta manera. Recordemos que en las citas narrativas se borran las comas, por lo tanto iría García, Juca 2023 y Juca, Maldonado y Mocha Román 2023. Para que se lea bien, pues vamos a tener que colocar una coma, aunque recordemos que esto es una sola referencia, pues no, pero tendríamos que colocarlo de esa manera, pues porque si no va a haber y Juca y Mocha, pues no. Entonces quedaría de esta forma. Así que cuando tengas que citar en un mismo punto de tu documento varios autores, en paréntesis debes colocarlo de esta manera y de forma narrativa de esta manera. Citas de dos autores con el mismo apellido. En la cita en paréntesis, para distinguir entre dos autores que llevan un mismo apellido, se incluye la inicial del nombre en cada cita, incluso si el año es diferente. Por ejemplo, tenemos la percepción de la cobertura en los medios varía según la fuente de información y vamos a agregar una cita en paréntesis con dos autores que llevan el mismo apellido. Tengo aquí preparado dos autores. Tengo García R y tengo García AM. Ambos autores son con el mismo apellido, pero tenemos que dejar las iniciales de los nombres en este caso para poder distinguirlos y hacer el mismo proceso anterior. Convertir esto en un texto estático, igual acá. Borramos este paréntesis, ponemos punto y coma y dejaríamos los años así. Voy a agregar aquí información consultada.
Ok, para que podamos distinguir correctamente la cita. Hemos agregado las iniciales de los apellidos para poder distinguirlos claramente. Así que supongamos que vamos a utilizar las mismas referencias para la cita narrativa, las voy a copiar para no volver a agregarlas. Y para la cita narrativa, pues como dice aquí, para distinguir entre autores con el mismo apellido se incluye la inicial del nombre con el autor. Vamos a colocar las mismas referencias, quitaríamos esto de aquí y sería García R, nuevamente entre paréntesis solo el año, y García MAM 2017. Encontraron que la percepción de la cobertura y todo lo demás, de tal manera que así tenemos una cita en paréntesis con dos autores que llevan un mismo nombre, y así una cita narrativa con dos autores con el mismo nombre. Ahora vamos a hablar de cómo citar más de una fuente del mismo autor. Cuando se citan varias obras del mismo autor, se organizan de manera cronológica de la obra más antigua a la más reciente dentro del mismo paréntesis, separadas por coma. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este texto que lo queremos citar. Como es una cita de tipo paréntesis, la vamos a colocar al final. A lo que se refiere es que vamos a utilizar dos referencias de un mismo autor. Por lo tanto, vamos a seleccionar la primera fuente y la segunda fuente. Como podemos ver, son de un mismo autor. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente que convertirlo a texto estático. Por supuesto, tenemos que ordenarlo de manera cronológica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer pues es simplemente borrar esto, dejándolo simplemente, vamos a ordenarlo cronológicamente, e iría así. Y esto se refiere a que hemos utilizado dos fuentes diferentes, pero que son de un mismo autor. Lo mismo pasaría, voy a copiarlo abajo, en la cita narrativa. Cuando se mencionan varias obras del mismo autor, se colocan los años en orden cronológico separados por coma. Entonces, vamos a colocar aquí y por supuesto pues esto lo vamos a poner, como ya sabemos, en paréntesis los años y el autor fuera. Entonces JUCA 2016-2023 ha discutido ampliamente el efecto. Cuatro, citas del mismo autor y del mismo año. Si se citan varias obras del mismo autor publicadas en el mismo año, estas se diferenciarán utilizando letras como A, B y C después del año en orden alfabético de los títulos. Estas letras también deben aparecer en la lista de referencias. Eso quiere decir que debemos colocar dentro de las referencias también las letras para saber a qué referencia nos estamos refiriendo. Esto que trata de que vamos a utilizar una fuente de un autor, de un mismo autor, pero que tiene un mismo año. Entonces vamos a agregar dos fuentes que tengo aquí preparadas. Dos fuentes que tengo aquí preparadas que son el mismo autor del mismo año. Por lo tanto, las convertiremos nuevamente en texto estático para poder combinarlas dentro de un solo paréntesis y con un solo año, colocándolo, borrando estos paréntesis que tenemos aquí, y colocaríamos una A y una B. Agregarle este texto para que poder apreciar correctamente. Entonces nos quedaría de esta manera, especificando cada una de las fuentes que tienen el mismo año separadas con una coma. Y para la cita narrativa voy a copiar las mismas citas. Si se citan varias obras del mismo autor y del mismo año, se van a diferenciar nuevamente con las letras A, B, C correspondientes. Entonces nos quedaría así,
quedando dentro de los paréntesis solamente es los años. Pues, ¿no? Y Juca ha discutido ampliamente el efecto de los medios. Por lo tanto, de esta manera iría la cita en paréntesis y de esta forma la cita narrativa cuando hacemos referencias a varias fuentes de un mismo autor en un mismo año. Así que espero que la explicación haya sido clara con los ejemplos, que ya has visto cómo puedes aplicarlo directamente desde Word. Y no te olvides de seguirnos, que vamos a seguir publicando más videos de cómo utilizar APA dentro de Word. En el canal hay mucha más información, hay muchos otros videos de APA. En mi sitio web de fernandojuca.com te puedes descargar el libro con los ejemplos y con más información. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video. Si te gustó, no te olvides de darnos un like, que nos ayuda muchísimo para continuar adelante. Y si te animas, suscríbete y síguenos, que estamos siempre publicando contenido interesante. Gracias por llegar hasta aquí, por ver el video, y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.